Hola. En medio del ajetreo diario, de vez en cuando, es fundamental que nos detengamos a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y, lo más importante, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y si te dijera que la respuesta a algunas de estas preguntas podría estar en la vida de un hombre que, a primera vista, parece la personificación de una idea, pero que en realidad fue un ser humano con sus propias contradicciones y dilemas, nos invitó a redefinir nuestra relación con el trabajo, el poder y la estructura misma de la sociedad. Su historia es la de un gigante que soñó despierto, un hombre que, en su lucha por la colectividad, libró la más solitaria de las batallas, la de su propia alma. Antes de empezar, te pido que, si te gusta lo que oyes, le des a me gusta, te suscribas al canal y comentes qué otro personaje histórico te gustaría que trajéramos aquí. Ahora, respira hondo y prepárate para sumergirte en las raíces del hombre que hay detrás de la leyenda. Esta es la vida de Karl Marx en El joven que vivía de la poesía. La ciudad de Treveris, en Prusia, olía a tierra húmeda y a vino en las noches de mayo de 1818. Fue allí donde, el día 5, nació un niño que más tarde sacudiría el mundo. Su nombre, Karl Marx. Hijo de Heinrich Marx, un exitoso abogado que por conveniencia y pragmatismo se había convertido del judaísmo al protestantismo, la familia de Karl respiraba el liberalismo y la ilustración, un escenario que lo formó desde temprana edad. Aún en Treveris, completó sus estudios y, en 1835, se dirigió a la Universidad de Bonn, donde comenzó su andadura académica. Pero, antes de convertirse en el pensador riguroso, era un joven romántico, con el corazón dominado por la pasión por Jenny von Westphalen, la mujer que sería su gran amor. Las cartas que le escribía eran verdaderos poemas, llenos de idealismo y de la efervescencia de la juventud. La historia es la jueza del mundo, escribió en una de ellas, demostrando que, incluso en su juventud, ya pensaba en grandes conceptos. El amor no es la mitad de un hombre, sino el hombre entero. Su vida era como una semilla, que aún no mostraba lo que florecería, pero que ya contenía todo el potencial de un árbol gigantesco. La semilla estaba plantada, y el suelo era la Prusia de su juventud, un lugar de vastos bosques y de una calma que pronto se vería perturbada por un torbellino de ideas. Después de Bonn, el joven Karl se marchó a Berlín, la capital del pensamiento filosófico de la época, donde se matriculó en la Universidad de Berlín. Fue allí donde el pensador empezó a florecer. En Bonn se había entregado a la bohemia y a los ideales románticos. Pero en Berlín el ambiente era de efervescencia intelectual. La ciudad era el epicentro del pensamiento hegeliano, y Marx se sumergió profundamente en las obras de Hegel. La filosofía era como un laberinto, en el que Marx entraba para encontrar no la salida, sino la estructura misma de las paredes. Pasó a formar parte de un grupo conocido como los jóvenes hegelianos, que pretendían aplicar el método de Hegel de forma radical. Para Marx, la dialéctica no era solo un método de pensamiento, sino una herramienta para desvelar los misterios del mundo. A los 23 años, Marx ya había absorbido los fundamentos de su futura filosofía, aunque aún no la había formulado. Su dilema en aquel momento era la transición de ser un estudiante de derecho, como deseaba su padre, a ser un filósofo. Veía el conocimiento no sólo como una forma de entender el mundo, sino de transformarlo. Fue en esta época
cuando empezó a escribir su tesis doctoral sobre la filosofía de Epicuro y Demócrito, un trabajo que le hizo reflexionar sobre la libertad y la necesidad, temas que serían centrales en su obra futura. Esta tesis doctoral marca el punto de inflexión en el que el poeta se convirtió en filósofo y la semilla empezó a germinar. La filosofía, por ser tan simple, no podría ser falsa. Decía, la filosofía es el pensamiento de su tiempo capturado en el pensamiento. Tras terminar su tesis doctoral, Marx se enfrentó a un nuevo dilema. La carrera académica parecía cerrada para él debido a sus ideas radicales. Fue entonces cuando se dedicó al periodismo, una forma de utilizar su escritura para influir en el mundo. Su pluma se convirtió en una espada, cortando las hipocresías de la sociedad. Se convirtió en editor del periódico Rheinische Zeitung, una publicación liberal de Colonia, y la transformó rápidamente en una plataforma para sus críticas políticas y sociales. En el periódico abordó temas como la pobreza de los campesinos en la región de Renania, la censura del gobierno prusiano y la cuestión de la propiedad privada. El periódico es la voz de un pueblo, escribió. La prensa es el único perro guardián de la sociedad. Se casó con Jenny von Westphalen en 1843, pero su vida de recién casado se vio rápidamente alterada. El gobierno prusiano, irritado por las críticas de Marx, cerró el periódico en 1843 y él, una vez más, se encontró en una encrucijada. Sin empleo y con su esposa embarazada, tuvo que abandonar Alemania, iniciando la vida de exilio que marcaría el resto de sus días. Fue como si, al cerrarse la puerta de su patria, la vida le estuviera ofreciendo una nueva ventana, una vista al mundo. El exilio fue un portal, y a partir de ese momento, Karl Marx dejaría de ser un mero observador para convertirse en protagonista de la historia de la humanidad. El año 1843 fue un punto de inflexión en la vida de Karl Marx. La censura prusiana se mostró implacable y el gobierno cerró el periódico Rheinische Zeitung, silenciando la voz que utilizaba para criticar el sistema. La frustración por las limitaciones de un periódico liberal y la euforia de su primera experiencia luchando por sus ideas en el mundo real se mezclaron con la necesidad de tomar una decisión radical. Marx comprendió que, para tener libertad para escribir, tendría que abandonar su patria. Casado con Jenny von Westphalen, tomó la decisión de exiliarse en París, la ciudad que era el centro efervescente de las ideas revolucionarias de la época. El exilio fue un salto a aguas desconocidas, en el que abandonó la seguridad de la superficie. El apoyo incondicional de Jenny fue lo que lo mantuvo en pie, y el dolor del exilio voluntario fue un peso que arrastró durante el resto de su vida. El primer acto de la tragedia de nuestro siglo es el de un hombre que se convierte en un hombre libre, diría, sabiendo que esa libertad tenía un alto precio. No hay felicidad que no sea el sacrificio de uno mismo. Partió hacia París no solo como un fugitivo, sino como un hombre en busca de una nueva forma de luchar. Una lucha que le llevaría a un descubrimiento que cambiaría el mundo. París, en el año 1844, era un crisol de ideas, una ciudad donde la filosofía, la política y la miseria social se daban cita en las calles. Fue allí donde Marx, inmerso en la búsqueda de una nueva filosofía que explicara la miseria y la desigualdad que veía a su alrededor, empezó a trabajar en los manuscritos económico-filosóficos.
Colaboró con Arnold Ruge en los Anales franco-alemanes y dio inicio a su crítica de la economía política. La historia para él era como un río que corría sobre las bases materiales de la economía y no sobre las nubes de la filosofía. Pero el descubrimiento más importante que hizo en París fue el de Friedrich Engels. El encuentro inicial y el inicio de la amistad con Engels fue una euforia para Marx, un encuentro con un socio intelectual que compartiría su visión y le apoyaría toda la vida. Fue Engels quien le mostró la realidad de la vida de los trabajadores en Inglaterra y la percepción de la pobreza y la explotación en París le impulsó a profundizar sus análisis. Fue en esta época cuando escribió una de sus frases más famosas: "La religión es el opio del pueblo", y también sentó las bases de una nueva visión de la historia de toda sociedad hasta ahora existente es la historia de las luchas de clases. La efervescencia intelectual de París no duró para siempre. Sus ideas radicales provocaron su expulsión de Francia, y en 1845 Marx y su familia se trasladaron a Bruselas. Allí, él y Engels se unieron en una asociación creativa e intelectual, trabajando en La ideología alemana, un libro en el que criticaban a sus antiguos amigos, los jóvenes hegelianos. Marx y Engels eran como arquitectos que, para construir una nueva casa, primero tenían que demoler los escombros de la antigua. Esta ruptura intelectual con sus antiguos amigos fue un dilema y un conflicto personal para Marx, que sufría la dificultad de publicar sus textos. Cada vez dependía más económicamente de Engels, una carga que le acompañaría toda la vida. La soledad del pensador radical era un precio que pagaba por sus ideas. Fue en esta época cuando escribió una de sus frases más famosas: "Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras. De lo que se trata es de transformarlo. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones", diría, aludiendo a cómo las ideas mal concebidas podían conducir a resultados desastrosos. Estaba más que nunca convencido de que la teoría sin práctica era inútil y de que había que actuar. El año 1847 fue el momento en que la teoría de Marx y Engels se transformó en una llamada a la acción. El dúo se unió a la Liga de los Comunistas, una organización internacional de trabajadores, y se les encargó la redacción de un programa político para la Liga. La urgencia de una revolución que parecía inminente les impulsó, y en febrero de 1848 publicaron el Manifiesto Comunista, un panfleto que se convertiría en uno de los textos políticos más influyentes de todos los tiempos. El manifiesto fue como una antorcha encendida para iluminar a las masas e incendiar el viejo orden. El trabajo en equipo y el reparto de tareas con Engels fue un alivio para Marx, que por fin tenía un compañero con el que compartir el peso de sus ideas. La ansiedad antes de publicar algo tan radical era palpable, pero sabían que era necesario. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, escribieron, y la frase se convertiría en un himno. Proletarios de todos los países, uníos. El manifiesto no era solo un texto político, sino una declaración de guerra contra la sociedad burguesa, y, como quiso el destino, se publicó en el momento exacto en que el continente estaba a punto de estallar. El año 1848 fue un año de tormentas en toda Europa. Las revoluciones estallaron en Francia, Alemania, Austria e Italia. Soplaba el viento del cambio. Marx fue expulsado de Bruselas y en medio del caos,
Él y su familia regresaron a Alemania, a Colonia, donde fundó el periódico Neue Rheinische Zeitung. Él y los revolucionarios de la época tenían una fe casi ciega en la posibilidad de un mundo nuevo, pero rápidamente la euforia se convirtió en frustración. Los movimientos revolucionarios carecían de la cohesión necesaria y la lucha por influir en el movimiento en Alemania era constante. La revolución para él era la locomotora de la historia, pero se dio cuenta de que no se podía acelerar ni controlar. Su experiencia en el periodismo y con los movimientos revolucionarios le hizo darse cuenta de que el mundo no estaba preparado para las ideas que él y Engels tenían. El año 1848 fue como una tormenta que arrasó el continente, pero dejó pocas semillas para un nuevo jardín. Marx, en medio del caos, estaba aprendiendo una dolorosa lección. La historia se mueve a su propio ritmo y la teoría, por brillante que sea, no es más que una herramienta. La revolución que tanto anhelaba no llegó y tendría que repensarlo todo. El año 1849 trajo el final de las esperanzas revolucionarias. El gobierno prusiano reprimió la revolución. El Neue Rheinische Zeitung fue cerrado y Marx fue juzgado y expulsado de Alemania por última vez. El dolor de la derrota y del exilio final era una pesada carga y se encontró en una nueva encrucijada. La humillación de ser expulsado de su país era algo que nunca olvidaría, y la incertidumbre de un futuro en una nueva tierra, Inglaterra, le asustaba. Su partida de Alemania fue como un barco que, tras una tormenta, se aleja de la costa para encontrar un nuevo puerto seguro. Sabía que necesitaba repensar su estrategia revolucionaria y que la teoría por sí sola no era suficiente. La derrota es una maestra, pero solo si el alumno está dispuesto a aprender, diría, en alusión a cómo el fracaso podía ser una fuente de conocimiento. Su viaje a Londres fue un nuevo comienzo, pero también el inicio de un período de extrema pobreza y privaciones, el precio que pagaría por su devoción a sus ideas. Se alejaba de su patria, pero se acercaba al epicentro de la revolución industrial, la ciudad que se convertiría en el laboratorio de sus ideas. La llegada de Marx y su familia a Londres en 1849 fue el inicio de uno de los períodos más oscuros de su vida. Se instalaron en el pobre Soho de Londres y la lucha por la supervivencia y la búsqueda de trabajo se convirtió en su principal dilema. La miseria personal, en contraste con las grandes ideas que estaba desarrollando, era una ironía dolorosa. La vida en Londres era como un desierto, en el que la sed de conocimiento de Marx era lo único que le mantenía vivo. La humillación de empeñar los bienes de la familia, el dolor del luto por la muerte de su hijo Heinrich en 1851 y el sacrificio de Jenny y sus otros hijos se convirtieron en el precio que pagó por su exilio. «Soy un hombre afortunado porque la miseria tiene un lado poético», escribió, en un intento de encontrar la belleza en la tragedia. Sabía que la pobreza era un depredador invisible, que robaba la infancia y, en el caso de sus hijos, la vida. Pero, incluso en medio de la miseria, siguió trabajando y su mente, como una máquina, siguió produciendo. El año 1852 fue un año de reflexión para Karl Marx. En medio de la miseria de su vida en Londres, publicó El 18 Brumario de Luis Bonaparte, un libro en el que analizaba el golpe de Estado en Francia. La obra lo consagraría como analista político, pero le hizo constatar que la revolución no era un acontecimiento inevitable y que la historia era más compleja
de lo que imaginaba. Vio el golpe como una obra de teatro mal interpretada, en la que los actores imitaban el pasado, sin la misma grandeza. La complejidad de la política y la dificultad de predecir el futuro le frustraron, pero también le hicieron comprender los fallos de su propio pensamiento. La historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, escribió, en una frase que se convertiría en un clásico. El libro fue un ejercicio de rigor intelectual, en el que trató de comprender los fracasos de la revolución. Sabía que la teoría por sí sola no era suficiente y que la historia se movía a su propio ritmo. A partir de 1853, la vida de Marx y su familia en Londres se volvió un poco más estable. Se convirtió en uno de los corresponsales mejor pagados del periódico, New York Daily Tribune, y escribía artículos sobre la guerra de Crimea y la política europea. El periodismo era para él un salvavidas que lo mantenía a flote mientras la marea de la miseria lo arrastraba hacia abajo. Pero había una dolorosa ironía en ello. Un comunista escribía para un periódico capitalista para mantener a su familia. El agotamiento de tomar la escritura y la responsabilidad de ser el sostén de su familia eran una pesada carga. El trabajo es la única forma de seguir viviendo, escribió, en una frase que demostraba su resignación ante la situación. Sabía que el periodismo era solo un medio para un fin y que su verdadera pasión era su gran obra. Pero, incluso en medio del agotamiento, siguió trabajando, y su mente, como una máquina, siguió produciendo, y su obra siguió creciendo. La ya frágil salud de Karl Marx empezó a deteriorarse a partir de 1857. Empezó a sufrir forúnculos y otros problemas de salud, que se agravaron con los años. Sus forúnculos eran como erupciones volcánicas, la manifestación física de la presión intelectual y la miseria que soportaba. La batalla contra su propio cuerpo, que le impedía trabajar, fue una de las mayores luchas de su vida. Estoy rodeado de dolores físicos, pero aún así me mantengo, escribió en una carta a Engels. La urgencia de terminar su gran obra antes de que la enfermedad le venciera le impulsaba, pero el dolor físico y la frustración por su frágil salud eran una pesada carga. El inestimable apoyo de Jenny era lo que le mantenía en pie. En 1859 publicó una contribución a la crítica de la economía política, una obra que sentó las bases de su futura obra. Pero sabía que su obra, por grandiosa que fuera, no podría completarse si no se mantenía vivo. Era un hombre que corría contra el tiempo y cada día sentía que perdía. La vida de Karl Marx y su familia en Londres se convirtió en un infierno en 1860. El New York Tribune cortó los pagos a Marx y la familia se vio sumida en la pobreza extrema. La pobreza en Londres era como un depredador invisible que robaba la infancia y, en el caso de sus hijos, la vida. La muerte de su hija, Jenichen, en 1860 y de su hijo Edgar en 1862 fueron los golpes más duros que recibió. El dolor del luto era abrumador y la desesperanza se convirtió en su compañera. La vida me cuesta mucho, no tanto por el dolor, sino por la decepción de no poder hacer nada por mis hijas, escribió en una carta a Engels. La dependencia total de la ayuda de Engels era una carga que le humillaba, pero sabía que era la única forma de sobrevivir. Estaba en el fondo, pero él, como un luchador, se levantaría. El año 1863 trajo un alivio temporal, pero que vino con el dolor de la pérdida. La muerte de su madre en 1863 permitió a Marx heredar una pequeña suma de dinero
que le liberó temporalmente de la pobreza y le permitió volver a trabajar en su obra y en la política. La herencia fue como una bocanada de aire fresco en un pulmón enfermo, que le dio las fuerzas necesarias para continuar. No lamento la muerte de mi madre, lamento toda nuestra vida, escribió, en una frase que demostraba la compleja relación con su madre. La energía renovada le impulsó a volver a la lucha y se convirtió en una figura central de la Asociación Internacional de Trabajadores. La primera internacional era como un pájaro herido que, tras un largo invierno, volvía a volar. A partir de 1864, Marx se dedicó en cuerpo y alma a su obra maestra, El Capital. El libro, que había empezado a escribir en París, lo terminó en Londres, tras años de sobreesfuerzo. La dedicación de Jenny, que copiaba sus manuscritos a mano, era lo que le mantenía en pie. No soy un hombre feliz, sino un hombre que lucha, escribió, en una frase que demostraba su resignación ante la situación. El Capital no es un libro sobre economía, sino sobre el poder. El Capital fue como un barco, construido en secreto durante décadas, que por fin zarpó hacia los océanos de la historia. En 1867 se publicó el volumen primero de El Capital, y el mundo ya no sería el mismo. A partir de 1868, la Primera Internacional se convirtió en un campo de batalla intelectual y político. La creciente oposición de Mijaíl Bakunin y sus seguidores anarquistas generó tensiones internas, y la lucha entre los comunistas de Marx y los anarquistas de Bakunin se convirtió en el principal dilema de la Internacional. La rabia y la frustración de Marx ante lo que consideraba la desorganización de Bakunin eran palpables. Bakunin es un loco, un anarquista, un soñador, escribió en una carta a Engels. La Internacional era un jardín, pero Bakunin plantaba malas hierbas, según Marx. Las luchas personales y el desacuerdo sobre la necesidad de un estado de transición llevaron a un cisma en la Internacional, y Marx y Engels se distanciaron del activismo diario. Su obra, que era su principal prioridad, fue su único consuelo. El año 1871 fue un año de euforia y luto para Karl Marx. En plena guerra franco-prusiana se proclamó la Comuna de París, y Marx la defendió en su libro La Guerra Civil en Francia. A la euforia de la revolución proletaria le siguió el luto por la derrota. La Comuna fue brutalmente reprimida, y el choque entre la teoría y la realidad lo conmocionó. La Comuna fue para Marx como un relámpago que brilló intensamente en el cielo de la historia antes de desaparecer, dejando tras de sí el eco de su trueno. Su angustia al ver masacrados a los trabajadores era palpable, pero su admiración por la valentía de los comuneros le impulsó a escribir. El París de la Comuna es la primera revolución del proletariado, escribió, en una frase que se convertiría en un himno. París, la ciudad de la luz, está ahora cubierta de sangre. Sabía que la revolución era un proceso doloroso y que la historia se movía a su propio ritmo. A partir de 1872, la salud de Marx se deterioró. La frustración de ver cómo la Internacional se desintegraba tras las luchas internas le llevó a alejarse del activismo diario. Dedicó más tiempo a sus estudios y menos a la escritura. Era como un viejo marinero que, tras un largo viaje, estaba cansado y buscaba un puerto seguro para descansar. Volvió a estudiar diversos temas, como las matemáticas y la antropología, en un intento de encontrar nuevas respuestas. Yo no soy un marxista, diría.
en una frase que se convertiría en un clásico. La vida me cuesta mucho, pero no puedo rendirme. Sabía que su vida, por difícil que fuera, estaba llena de sentido. El año 1881 fue el año de la mayor tragedia en la vida de Karl Marx. La muerte de su esposa, Jenny von Westphalen, en diciembre de 1881, le sumió en un estado de desesperación final. Jenny era el sol que le calentaba y le guiaba, y su muerte dejó un invierno eterno en el alma de Marx. El dolor del luto por la pérdida de su compañera de vida, que le había apoyado incondicionalmente durante 40 años, era profundo e insoportable. La vida está vacía sin ella, escribió en una carta a Engels. La muerte de Jenny es la más terrible de todas las pérdidas. Era un hombre que, a pesar de haber revolucionado la filosofía, no podía sobrellevar el dolor de perder a su amor. A partir de la muerte de su esposa, la salud de Marx empeoró. La muerte de su hija, Jenny Longuet, le sumió en un estado de desesperación final. Su vida, que había sido una lucha constante, llegaba a su fin. El 14 de marzo de 1883, Marx murió en su sillón, en su casa de Londres. Su muerte fue como el final de un capítulo de un libro que seguirían leyendo millones de personas, pero cuyas últimas páginas se habían escrito mucho tiempo antes. Engels, Marx ha muerto, le dijo la criada de la familia a Engels. Mi vida no ha sido fácil, pero ha estado llena de sentido, diría. Su muerte fue un silencio en el mundo, pero su legado, una voz que resonaría durante siglos. Tras la muerte de Karl Marx, la responsabilidad de honrar la obra de su amigo recayó en los hombros de Friedrich Engels. La amistad que duró toda la vida se convirtió en una misión para Engels, que organizó y publicó los volúmenes Taos y Träras de El Capital. Engels fue como el escriba que, tras la muerte del autor, se encargó de organizar los borradores y terminar la obra maestra. La inquebrantable dedicación de Engels a la memoria de su amigo es un testimonio de la amistad que les unía. Lo que perdimos en Marx es un genio, pero lo que nos dejó es la base de un mundo nuevo, diría, en una frase que demostraba su devoción por Marx. Tras la muerte de Marx, sus ideas se convirtieron en un campo de batalla intelectual y político. Sus ideas eran como un río que, al salir de su origen, se dividía en varios afluentes, cada uno siguiendo su propio curso. Surgieron las primeras interpretaciones y ramificaciones del pensamiento marxista, y los partidos socialistas y comunistas cobraron fuerza en Europa. La diversidad de interpretaciones del marxismo y la disputa sobre el verdadero camino hacia la revolución fue el principal dilema de sus seguidores. Yo no soy un marxista, diría Marx, en alusión a cómo sus ideas serían distorsionadas por sus seguidores. El año 1917 fue el año en que el marxismo se convirtió en una fuerza global. La Revolución de Octubre en Rusia, liderada por Lenin y los bolcheviques, tomó el poder, afirmando seguir los principios marxistas. El marxismo en Rusia fue como un mapa de una gran ciudad, utilizado para construir una cabaña en el bosque, lo que dio lugar a un edificio extraño y distorsionado. La aplicación de las ideas de Marx en una sociedad feudal y no industrializada fue el principal dilema. La vida de millones de personas se vio afectada por una ideología que, en manos de otros, se convirtió en un instrumento de represión. Todo el poder a los soviets, dijo Lenin. La historia es la jueza del mundo, decía Marx. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, el capitalista y el comunista.
La construcción del muro de Berlín y el auge del marxismo-leninismo como fuerza mundial marcaron el periodo de la Guerra Fría. El mundo se convirtió en un tablero de ajedrez, en el que el marxismo era uno de los dos reyes. Pero la batalla estaba lejos de ser un juego. La persecución de los disidentes, la represión y la violencia en nombre de una utopía, y la oposición de los intelectuales fueron los principales dilemas. El miedo y la esperanza de la gente que vivía bajo el comunismo se convirtieron en uno de los principales temas humanizadores del siglo XX. La libertad es la necesidad de reconocer la necesidad, decía Marx. El año 1989 marcó el fin de una era. La caída del muro de Berlín y el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este fueron el resultado de la quiebra económica y social de los regímenes. La euforia de la libertad y la tristeza de la desilusión fueron los sentimientos de millones de personas. El muro fue como una prisión que, al derrumbarse, reveló que, para muchos, la libertad tenía un alto precio. Donde se multiplican las promesas, el pueblo vive en la miseria, decía Marx. Tras la caída del muro, intelectuales y activistas intentaron rescatar la teoría de Marx de sus aplicaciones autoritarias. La relectura de Marx fue como limpiar un cuadro cubierto de polvo y suciedad para revelar la pintura original. La lucha por separar al Marx vivo del Marx muerto y el intento de reformular las ideas marxistas para el mundo contemporáneo fueron los principales dilemas. La búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria continuó. La teoría se convierte en una fuerza material en cuanto se apodera de las masas, escribió. La crisis financiera mundial de 2008 fue un punto de inflexión en la historia del siglo XXI. La revalorización de la obra de Marx, especialmente de su análisis de las crisis inherentes al capitalismo, fue una sorpresa para muchos. La perplejidad de los economistas ortodoxos y el redescubrimiento de Marx como profeta de la crisis fueron los principales dilemas. La ironía del sistema capitalista recurriendo a uno de sus mayores críticos para entenderse a sí mismo es el principal tema humanizador. El capitalismo es su propia tumba, escribió. Marx, por un momento, pareció haber salido de su tumba para señalar con el dedo el punto débil de la economía mundial. El legado de Marx sigue siendo un faro que, aunque antiguo, ilumina las aguas oscuras de las crisis y desigualdades del mundo moderno. La creciente desigualdad social, la precarización del trabajo y el debate sobre la tecnología y la automatización son temas que Marx ayudaría a descifrar. La relevancia de Marx para la gig economy y la inteligencia artificial y la lucha por comprender el futuro del trabajo son los principales dilemas. La conexión de las ideas de Marx con las ansiedades de los jóvenes en un mercado laboral competitivo es el principal tema humanizador. El capital es un proceso, no una cosa, escribió. La vida de Karl Marx es un tapiz complejo, tejido con hilos de genio y de miseria, de ambición y de desesperación. La contradicción de un hombre que teorizó sobre el fin de la explotación, pero que vivió de la generosidad de su amigo, es una de las principales paradojas de su vida. La fragilidad de Marx, su dependencia, su amor por Jenny y por sus hijos, son los principales temas humanizadores. Soy una máquina condenada a devorar libros, diría. El amor es la gran fuerza del mundo. La necesidad de un análisis crítico y no dogmático del legado de Marx es uno de los principales dilemas. La capacidad humana para idealizar y, al mismo tiempo,
cometer grandes errores, es el principal tema humanizador. La utopía marxista es como un horizonte que, por mucho que se avance, nunca se alcanza. Lo que sigue es lo que sigue, diría. El legado de Marx se sigue debatiendo y revisitando en universidades y movimientos sociales. La búsqueda de una nueva filosofía que pueda afrontar los retos del siglo XXI es uno de los principales dilemas. La búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria es el principal tema humanizador. La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores, escribió. La relación entre el pensamiento y la acción y el poder de la ideología para dar forma a la realidad son los principales dilemas. La responsabilidad de un pensador por sus ideas es el principal tema humanizador. Las ideas de Marx fueron como un río que, al salir de su origen, se convirtió en un océano, engullendo y transformando todo a su paso. La teoría se convierte en una fuerza material en cuanto se apodera de las masas, escribió. La contradicción final de Karl Marx es la de un hombre que teorizó sobre el fin de la propiedad privada, pero que vivió de la generosidad de su amigo, un hombre que criticó la religión, pero cuyas ideas se convirtieron en una especie de dogma para muchos. La dificultad de separar al hombre de su obra es el principal dilema. El legado de Marx es un espejo que, al mirarlo, nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias contradicciones. La historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, escribió. La vida de Marx es una historia que nunca termina, porque cada nueva generación la lee de una nueva manera, encontrando nuevos significados en sus páginas. Proletarios de todos los países, uníos, escribió. La vida de Marx es una herencia inevitable que, al mirarla, nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias contradicciones. La vida de Karl Marx fue una constante paradoja. El hombre que soñó con la colectividad y el fin de la propiedad privada pasó la mayor parte de su vida dependiendo económicamente de su amigo y colaborador burgués, Friedrich Engels. El que criticó a la religión por ser el opio del pueblo, vio cómo sus propias ideas se convertían en un dogma incuestionable para millones de personas, culminando en regímenes políticos que él mismo, en vida, probablemente habría repudiado. Sus teorías sobre el materialismo histórico y la lucha de clases transformaron el mundo, pero la mayor de sus paradojas reside en el contraste entre la grandeza de sus ideas y la fragilidad de su vida. Marx nos dio una lente para ver el mundo, obligándonos a ver la realidad no como una estructura fija, sino como un escenario de lucha, poder y transformación. Y, en el siglo XXI, su análisis de la desigualdad, la precariedad laboral y el poder de las corporaciones resulta más relevante que nunca. El fantasma que recorrió Europa en 1848 nunca se fue del todo, simplemente cambió de forma. La cuestión que nos queda, entonces, no es si Marx tenía razón o no. La cuestión es, ¿nos dio las herramientas para construir un mundo más justo o solo nos dejó con las ruinas de una utopía inalcanzable? Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Que tu semana esté llena de luz y paz.